Voces de Venezuela. En esta ocasión establecemos contacto con Alfredo Limongi, activista venezolano radicado en Curazao, quien ha hecho un seguimiento muy acucioso sobre la situación de la migración de venezolanos, sobre la diáspora, sobre la cantidad de venezolanos que han salido del país buscando mejores condiciones de vida ante la crisis humanitaria que afecta a Venezuela, y sobre cómo estos venezolanos han estado apoyando al desarrollo de los países que los han recibido, que los han acogido. Pero en esta ocasión, con Alfredo, queremos conversar sobre la situación que se está presentando con los venezolanos que se están dirigiendo, que están intentando establecerse en Curazao. Bienvenido, Alfredo, muchas gracias. Alfredo, queremos consultarte cuál es el estatus actual de los venezolanos que están intentando migrar a Curazao. Hemos conocido casos de venezolanos que han sido detenidos, venezolanos que se encuentran desaparecidos, que no se sabe su ubicación. ¿Cuál es la situación actual de los venezolanos que están migrando a Curazao? ¿Y cuál es la situación o cómo ha afectado a estos venezolanos la contingencia mundial, la contingencia epidemiológica que se está viviendo a nivel mundial? Hola Luisa, muchas gracias por la invitación, gracias al equipo de Radio Comunidad por el trabajo que hacen en pro de los venezolanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Bueno, para hablar un poco de la situación de los venezolanos en Curazao, podemos hacer un resumen histórico corto. Curazao es una isla muy cercana a Venezuela. La relación entre Venezuela y Curazao data de tiempos inmemoriales, la dependencia mutua ha sido grande. Sin embargo, no existía una presencia de venezolanos aquí tan grande hasta años recientes, por circunstancias que todos conocemos. Yo mismo tengo ya 17 años en la isla y soy parte de una generación post-11 de abril que emigró, pero claro, la ola más importante han venido en los últimos años. Un grupo de nosotros fundamos desde el año 2012 una fundación para de alguna manera promover la inmigración venezolana, mostrarnos como gente de bien a la comunidad curazoleña y de algún modo defendernos también de ciertas circunstancias adversas y explicar un poco la situación de Venezuela. Yo formé parte de la Junta Directiva, de hecho fui presidente desde el 2014 hasta el 2017, mediados del 2017, y actualmente estoy retirado de la fundación, pero la fundación sigue trabajando. Hay que entender un poco a Curazao para entender la situación de los venezolanos que viven en la isla. Esto es una isla pequeña, es una economía limitada, vulnerable, basada mucho en el turismo y en la refinería. La dependencia con Venezuela ha sido grande por esas mismas razones. El turismo venezolano ha sido siempre, las épocas de buen turismo venezolano han sido las mejores de la isla. Y también la refinería le ha dado trabajo durante muchos años a un grupo importantísimo de la comunidad curazoleña. Al entrar ambas cosas en crisis, la economía de la isla lo siente. Entonces, también hay que entender que, esta crisis que ha venido en Curazao ha tenido un efecto sobre nosotros. Aquí para trabajar tú necesitas un permiso y son muy serios al respecto. Tú no puedes estar trabajando en ninguna compañía si no estás registrado debidamente, si no tienes una cédula curazoleña. Eso hace que la gente que viene para acá a trabajar ilegalmente, es una gente que queda a expensas de diferentes situaciones. Por ejemplo, quedas en riesgo de que te deporten. No tiene seguridad social, aquí todo el mundo tiene un seguro social, que en caso de las medicinas, etcétera, los tienen cubiertos, pero los que no tienen ese seguro tienen que pagar grandes cantidades para obtener los medicamentos. Aparte de eso, los trabajos que consigues son trabajos de alguna manera caseros, sin jornada, o sea, sin sueldo, sino por jornada, y siempre estás como un poco expuesto a la explotación. Hemos hecho mucha intermediación para que el gobierno local considere el ofrecernos alguna especie de permiso temporal, y eso hasta el momento no ha sido posible. Curazao es un país nuevo, existe desde el 2010, antes era las Antillas Holandesas, y no es firmante del
convenios importantes como por ejemplo el de los refugiados. Por lo tanto, no se sienten obligados a vernos de una manera distinta de refugiados económicos. Entonces, bueno, en esas circunstancias trabajan los venezolanos que están aquí, un poco escapando de la policía, un poco en trabajos muy mal remunerados y sin ninguna especie de protección. Amigos, seguimos conversando con Alfredo Limongi y con Verónica Cruz, quien también nos acompaña para conocer la situación de los venezolanos en Curazao. Alfredo, queremos consultarte si conoces algunas iniciativas de agrupaciones, organizaciones que se estén movilizando para apoyar a los venezolanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad allá en Curazao, si tienen sus puntos de contacto y qué tipo de apoyo están requiriendo y qué podría hacer algún venezolano, alguna persona que nos esté escuchando y que tenga la posibilidad de brindar apoyo, por un lado, y qué debería hacer un venezolano que se encuentre en una situación de vulnerabilidad y que requiera recibir este apoyo. Bueno, con respecto a la situación del COVID-19, Curazao tomó una serie de medidas muy temprano, bastante efectivas. Aquí cerraron la frontera en un momento en que pocos países lo habían hecho. Tomaron medidas de restricción, recomendaron el trabajo en casa y rápidamente tras los primeros casos tomaron medidas de toque de queda, de restricción de la movilidad. Aquí se puede mover uno por el número de placa un par de veces a la semana y solamente para comprar medicinas y alimentos, y los domingos es toque de queda absoluto. Eso ha reducido la cantidad de gente en la calle, pero ha tenido un efecto nefasto sobre la economía. Muchos trabajos están completamente cerrados, está abierto lo indispensable. ¿Quiénes son los primeros afectados de esta situación? Los que trabajan por jornada laboral, entre ellos los venezolanos. El impacto sobre nosotros ha sido muy fuerte. Curazao ha empezado a implementar medidas de ayuda a sus ciudadanos con paquetes de alimentación, con alguna especie de ayuda económica para las empresas, para que mantengan a la gente en sus trabajos, etcétera. Pero esas medidas no afectan a las personas que no están documentadas. Entonces, para poder atender con los venezolanos en particular, que son los primeros golpeados, porque son los primeros que quedaron sin trabajo, un grupo de organizaciones lideradas por Human Rights Defense, de una señora holandesa que ha tenido un trabajo excelente en pro de los venezolanos en la isla, Benex Curazao y otras organizaciones como la Cruz Roja, Cáritas, la OIM, ACNUR, han hecho un pool de organizaciones que están atendiendo a las personas que no tienen documentos. Para hablar un poco sobre esa experiencia, yo prefiero pasarle la palabra a mi esposa, que ha trabajado como voluntaria para una de esas organizaciones, Human Rights Defense. Hola, yo estuve atendiendo el 686-9158 hasta ayer. Hemos atendido cientos de llamadas desde las 8:30 de la mañana a 12, de 2 a 6 o 8 de la noche, constantemente. Y en muchos casos se devuelve la llamada, bien sea porque no tiene saldo, bien sea porque te repica, porque obviamente no tiene cómo mantener una conversación. Y bueno, eso es parte de lo que pasa. Siento mucha preocupación, obviamente porque, bueno, no tienen cómo mantenerse, no tienen cómo pagar alquiler, agua, luz, comida. En ese aspecto, Curazao hasta ahorita se ha portado bien, que no han botado ninguno de su casa. En algunos momentos ha habido tensión de que necesitan la plata, el dinero, los dueños de casa, pero no ha habido hasta ahora nada grave. Ha habido problemas de tensión, pero sobre todo el problema de su alimentación. He atendido casos donde ya no tienen nada que comer o tienen 2 días que no tienen que comer, no saben ya qué hacer. A esa gente se le da prioridad, igual cuando hay niños. Entonces se busca llevársela a su casa por 2 motivos. O uno, porque no es el día de salida que ellos se puedan movilizar, por lo mismo que la isla está en toque de queda. Y 2, porque es prioridad. Entonces se les lleva hasta su casa lo más pronto posible. Y eso depende también de la gente que tengas para que te colabore en el transporte. Pero se ha hecho un gran esfuerzo y se ha logrado. Siento mucha preocupación de parte de los venezolanos, que no solo no pueden ya mantenerse acá, sino su angustia extra de mantener a su familia en Venezuela.
eso les causa mucha tensión y mucho estrés. También siento que en Curazao se han portado bastante bien en el sentido, a mí me han llamado, yo he atendido por aproximadamente unas 10 personas de Curazao que llaman en nombre de los venezolanos o porque ellos no se pueden comunicar porque no tienen saldo en el teléfono, o también porque quieren saber a quién estás llamando para que no vayan a ser deportados. Entonces ha sido bastante bonito sentir ese, yo les he agradecido mucho porque es lindo el gesto y hay que agradecer. Muchos que quisieran regresarse porque, bueno, prefieren estar pasándola mal o bien, o lo que sea que vayan a pasar cerca de su casa, cerca de su gente, en su país, con su familia. Eso es angustioso. También, en particular, nosotros hemos estado trabajando con donaciones. Yo no sé hasta dónde se puede resistir mantenerlos con donaciones, cuánto tiempo puede pasar que se les pueda ayudar. Hasta ahorita se ha logrado y Inchi, que es la directora de Defensa de los Derechos Humanos, ha hecho un gran esfuerzo y ha conseguido de todos lados para donar, pero no sabemos hasta dónde se pueda resistir. También cuando se reincorpore la isla como tal, que comienza a funcionar con condiciones más o menos normales otra vez, va a haber mucho desempleo local y eso va a causar que los venezolanos que no están legales y algunos que estén legales se van a quedar desempleados. Entonces el futuro puede ser fuerte. Hasta ahorita se ha podido manejar, pero bueno, hay que pensar que más adelante puede ser un poco más difícil. Le agradecemos a Alfredo Limongi y a Verónica Cruz por este contacto y ahora vamos a una pausa.